Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a continuar con esta segunda parte de la unidad 4. Ayer vimos la oxidación de la glucosa y todo el proceso de la oxidación de la glucosa. Específicamente vimos que estaba formada por dos etapas, la glucólisis y una segunda etapa que tiene dos opciones. Si hay oxígeno, la vamos a denominar respiración celular y si no hay oxígeno, la vamos a denominar fermentación. Entonces, de ayer vimos que la glucólisis es la primera etapa y una de las cosas que se forma es el ácido pirúvico. Hoy nos vamos a parar de este ácido pirúvico y vamos a seguir los dos caminos posibles. Con oxígeno, sin oxígeno. Primero vamos a iniciar con las vías anaeróbicas, es decir, cuando no hay oxígeno disponible, y vamos a trabajar sobre los dos tipos de fermentación. Para un pequeño repaso de ayer, ácido pirúvico, no hay oxígeno, ocurre la fermentación y teníamos dos tipos de fermentación. La fermentación láctica, que me va a formar ácido láctico, o la fermentación alcohólica, que va a formar un alcohol, en este caso etanol, y dióxido de carbono. Entonces, vamos a ver primero la fermentación alcohólica. Recuerden que este proceso ocurre sin oxígeno, ¿sí? Cuando ocurre la glucólisis y no hay presente oxígeno, puede ocurrir este proceso o el otro proceso de fermentación. Entonces, desde la glucólisis obteníamos un ácido pirúvico. Este ácido pirúvico va a liberar una molécula de dióxido de carbono, que era uno de los elementos o productos finales que teníamos, y al liberar este dióxido de carbono se va a transformar en acetaldehído. Si vamos a tener acá el ácido pirúvico, 3 carbonos, vamos a pasar a un compuesto que es el acetaldehído con 2 carbonos. A su vez, este compuesto se va a reducir, provocando la oxidación del NAD reducido, se va a oxidar a NAD. Al producirse este cambio de estructura, esta oxidación, el acetaldehído se va a transformar en etanol. ¿Sí? Este etanol sería el alcohol, por eso se denomina fermentación láctica. Generalmente se ha observado este tipo de fermentación a través, por ejemplo, las levaduras en la formación de vinos o distintos tipos de jugos. El otro tipo de fermentación es la fermentación láctica. Seguimos sin presencia de oxígeno, en el cual el ácido pirúvico se va a reducir y el NAD reducido se va a oxidar, provocando un NAD para ayudar en el proceso de la glucólisis. Esta reducción del ácido pirúvico va a formar ácido láctico, que por eso es el nombre que recibe este tipo de fermentación, porque forma ácido láctico. Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en las células musculares, cuando están expuestas a una alta actividad física, donde ya casi no hay oxígeno disponible, se produce este tipo de procesos para que la célula siga teniendo energía. Entonces, sin oxígeno ocurre fermentación, o una o la otra. Después tenemos las vías aeróbicas, que es en presencia de oxígeno. A todo el proceso se va a denominar respiración celular, pero a su vez la respiración celular está compuesta o está subdividida en dos procesos continuos que son importantes. Es el ciclo de Krebs y el transporte de electrones o la cadena de electrones. Ambos procesos van a ocurrir en la mitocondria en las células eucariotas. En las células procariotas va a ocurrir en las invaginaciones de la membrana celular. Como ya habíamos visto, la mitocondria es una organela de las células eucariotas, la cual está formada por dos membranas. Una membrana externa, sí, que es lisa y evita que ingrese la mayoría de las moléculas pequeñas, y luego tenemos una membrana interna que a su vez está plegada y va formando crestas y permite el pasaje de sustancias a través de canales o transportadores especializados. En ellas están insertas los transportadores de electrones y enzimas, por ejemplo, como la ATP sintetasa. Entonces, en esta parte interior es donde se va a llevar todo el proceso.
Esto es los pasos que deberíamos seguir cuando hay oxígeno: la oxidación de la glucosa, que es la glucólisis, luego la respiración celular, donde está el ciclo de Krebs, y luego el transporte de electrones. Pero antes de ingresar a la respiración celular, es decir, específicamente al ciclo de Krebs, hay una acción previa que se denomina oxidación del ácido pirúvico. Es una etapa preparatoria, o paso intermedio también se lo puede denominar. Entonces, como el nombre lo dice, va a ser una oxidación, ¿sí? El ácido pirúvico, a través de la glucólisis que se formó, va a estar presente en el citoplasma y a su vez de forma selectiva debe ingresar a la mitocondria. Lo que sucede en este caso es que el ácido pirúvico libera una molécula de dióxido de carbono y pasa de tener 3 carbonos a tener solamente 2 carbonos. Se produce la oxidación, la reducción del NAT, ¿sí? Pasamos de NAT a NAT reducido. Y este compuesto, a su vez, se va a unir de forma momentánea a una coenzima denominada coenzima CoA. Al unirse el ácido pirúvico, que una vez que está oxidado se transforma en acetil, se va a unir a la coenzima CoA y se va a denominar acetil-CoA, ¿sí? La parte superior es el acetil, que es una vez que se libera el dióxido de carbono, y se une a la coenzima CoA formando el acetil-CoA. Y este compuesto, el acetil-CoA, es el que va a ingresar al ciclo de Krebs, el que ya está preparado para ingresar al ciclo de Krebs. Entonces, una especie de resumen: ¿qué es lo que ha pasado con la glucosa original de 6 carbonos que teníamos inicialmente? Se formaron 2 moléculas de dióxido de carbono y 2 grupos acetilos, ¿sí? Ahí tenemos los 6 carbonos que tenía la glucosa. Y además se fueron formando 4 moléculas de NAT reducido, de las cuales 2 se formaron en la glucólisis y 2 en el ácido pirúvico. También cada uno de estos grupos acetilos, nosotros vamos a ver uno solo, pero es para que sepan que se duplica, ocurre 2 veces, se va a unir a la coenzima y va a recibir el nombre de acetil-CoA. Esta combinación o este compuesto es el que va a permitir el nexo, o el que genera el nexo, entre la glucólisis y el ciclo de Krebs. Y todo este proceso de la oxidación del ácido pirúvico va a llevarse a cabo a través de una secuencia de reacciones que se producen dentro de un complejo multienzimático. Entonces, como reacción general de esta oxidación del ácido pirúvico, vamos a tener el piruvato o el ácido pirúvico, NAT más CoA, y esto me va a formar acetil-CoA, NAT reducido, un protón y dióxido de carbono. Ahora estamos preparados para ingresar al ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs se presenta, ustedes tienen esta imagen en la página 7 de los apuntes de clase o en la página 24 del cuadernillo. Inicialmente es como mucha información que quizás a veces nos da miedo, lo vamos a ir viendo algunas partes y vamos a ir desglosándolo de a poco para ir analizándolo. Además, recuerden que tienen los RAP en el Moodle para ir viéndolo. Entonces, vamos a partir, acá está la oxidación del ácido pirúvico, que es lo que acaba de terminar, y me forma un acetil-CoA. Primero, como el nombre lo dice, es ciclo de Krebs, es decir, finaliza y continúa con los mismos productos, ¿sí? Es un ciclo. Entonces, el primer paso que se va a llevar a cabo es el acetil-CoA, que se produjo en la oxidación del ácido pirúvico, se va a unir a un ácido oxalacético, que es este que está acá, ¿sí? Ese ácido oxalacético se va a unir solamente a la molécula del acetil. Estos dos se unen y van a formar el ácido cítrico. Entonces la coenzima CoA es liberada para de vuelta activarse en el proceso de oxidación del ácido pirúvico. Entonces tenemos un acetil de 2 carbonos más un oxalacetato, un ácido oxalacetato con 4 carbonos. Entonces tenemos un compuesto de ácido cítrico de 6 carbonos. Este ácido cítrico va a empezar a reaccionar con distintas enzimas y va a producir la liberación de dióxido de carbono, de 2 moléculas de dióxido de carbono. Es decir,
va a pasar de 6 carbonos a 4 carbonos. Y va a ir sufriendo o van a ir produciéndose distintas reacciones a lo largo de este ciclo, en el cual se va a formar una molécula ATP, se van a formar 3 moléculas de NAD reducido, se va a formar una molécula de FAT reducido y se va a formar también agua. Todos estos cambios que van a ir produciendo en la molécula del ácido cítrico va a llegar nuevamente a un compuesto de 4 carbonos que va a ser específicamente el ácido oxalacético, que es con él, y ahí iniciamos nuevamente el ciclo con otro acetil-CoA. En esta oportunidad los pasos intermedios, o los compuestos intermedios, no son esenciales, ¿sí?, para el pre-odontología. Entonces, en forma general, vamos a tener un ácido oxalacético, se va a combinar con un acetil-CoA, vamos a necesitar una molécula de ADP, fósforo, 3 moléculas de NAD, una molécula de FAT y me va a formar otro ácido oxalacético, 2 moléculas de dióxido de carbono. El CoA va a estar liberado del acetil, me va a transformar el ADP con el fósforo en una molécula de ATP. La reducción del NAD me va a dar NAD reducido, la reducción del FAT, FAT reducido, y van a aparecer estos 3 protones que van a ser parte de la reducción del NAD y moléculas de agua. Entonces, como una forma simple que lo vamos a ver ahora, o por lo menos para el pre-odontología, es que tenemos inicialmente una molécula de acetil-CoA de 2 carbonos. Esta se va a unir al ácido oxalacético, ¿sí? Tenemos dentro del ciclo un ácido oxalacético de 4 carbonos, se va a unir a un acetil-CoA de 2 carbonos. Acá vamos a tener, por supuesto, una molécula de 6 carbonos. Luego vamos a tener un ácido cítrico, esa combinación va a ser el ácido cítrico. Van a haber una serie de subproductos intermedios y de último vamos a volver a formar un ácido oxalacético. En esos caminos intermedios vamos a tener la liberación de dióxido de carbono, de NAD reducido, FAT reducido, ATP, agua, y vamos a tener también la liberación de la coenzima CoA. Esto sería como una especie de resumen o bien abreviado el ciclo de Krebs, que es lo que ingresaría en el pre. Una vez que finaliza el ciclo de Krebs, lo que viene a continuación es la cadena o transporte de electrones, que ustedes lo tienen en un video en el Moodle.